¿Sabe usted que hay muchas ciudades que tuvieron este domo, pero por un mismo plan alienígena superiores fue destruido? Vamos a comenzar con la primera ciudad que tal vez usted no la recuerde. En las costas de Cuba. En las costas de Cuba vamos a ver cómo es que hay una ciudad impresionante que está llena de pirámides. También tenemos Dwarka en la India. Era la ciudad de Krishna. Nadie sabía dónde estaba porque estaba en el mar. El relato cuenta que hubo una gran inundación, es decir, que el domo se rompió. Pero había una especie de rieles que iban a las profundidades del mar, la superficie, para construir o para vivir abajo, en el domo. Mucho hemos escuchado acerca de la Atlántida. Mucho hemos escuchado acerca de esas ciudades que de repente desaparecen. Esas ciudades en donde había mucha sabiduría, había mucha tecnología. Pero realmente nos hemos planteado la manera correcta de verlas o no nos hemos planteado la manera correcta en que deberíamos de verlo. ¿Usted qué cree de todo esto? Pienso que la manera en que las hemos planteado ha sido totalmente errónea. Cuando estuve en Grecia, precisamente en este lugar que usted está viendo, que le conté en el programa anterior, me percataba de que era esa isla que tenía un domo y básicamente se sumergía. Y es que la mayoría de esos continentes perdidos, la mayoría de esas grandes ciudades que ahora están bajo el agua, fue así como terminaron porque el domo fue destruido. Cada una de estas ciudades tenía un domo, pero no estaban en la superficie. Hemos escuchado que hubo una gran inundación, pero claro, nuestro pensamiento es que estas grandes ciudades estaban en la superficie y creció el agua y la agua fue la que la sumergió. Pero no es así. Estas grandes urbes nunca estuvieron en la superficie. Estas grandes urbes siempre fueron construidas y hechas abajo, en el mar. Nunca es que se cayeron, se derrumbaron o es que haya subido el agua desde un principio. Todas estas ciudades estaban ya desde el agua, pero los recubría un gran domo. Y el día que ese gran domo fue destruido, fue ese día en el cual la Atlántida fue destruida en su totalidad. Este nuevo planteamiento, claro, creo que es mucho más lógico que aquel que nos dicen que era un territorio y en los cuales se sumergió. Pero no fue así, es que ellos ya estaban ahí habitando. Y no solamente fue esa ciudad a la cual el domo se le rompe. Por eso es que han venido en diferentes tradiciones diciéndonos que hay un gran domo en el cual no podemos salir. Y efectivamente, pero ese gran domo del cual muchos dicen que es en el que vivimos y no podemos salir, sí existió, pero no en esta era, no en esta superficie de la tierra. Ese gran domo del que muchos hablaban sí existió, pero en las grandes ciudades que fueron habitadas abajo. Si no, vámonos directamente a algunos escritos. Fíjate, podemos irnos a los Anunnakis. Los Anunnakis ya nos hablaban que tenían un dios que se llamaba Oannes. Ese dios que se llamaba Oannes, lo curioso de todo es que ¿de dónde venía? Ese ser venía del agua. En el agua es donde él tenía su mundo, un mundo civilizado, un mundo que sabía de cultivos. ¿Y cómo puede cultivar en el agua? Es la pregunta, porque ese ser, cuando sale del agua, ese es el que comienza la civilización en esa parte de Sumeria. Les enseña también a cultivar. Piensen, ¿cómo les iba a enseñar a cultivar si todo estaba hundido, supuestamente? Y no, es que ellos vivían en esos grandes domos. Entonces, en esos grandes domos obviamente había oxígeno. Había una especie de luz solar que ingresaba también. Entonces, por eso ellos sabían el arte de cómo poder cultivar, cómo poder sembrar. Y de hecho, la siembra, eso fue básicamente un gran proyecto alienígena.
Porque cuando empiezo a observar los archivos extraterrestres que me dieron, empecé a darme cuenta de que nuestros ancestros, claro, eran nómadas y andaban de un lugar a otro, pero para civilizar no se podía tener al grupo de personas andando en todos lados. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Los convirtieron en sedentarios. ¿Y cómo los convirtieron en sedentarios? El día que le entregaron a ellos el conocimiento de la agricultura, de la siembra. Entonces, al haberles entregado a ellos el conocimiento de la agricultura, lo que sucedió es que ya no había necesidad de ir a buscar los alimentos, porque ahora se podían llegar a obtener. Eso era la diferencia. De que estas especies, cuando comenzaron a civilizar, se percataron de que si andábamos de rumbo en rumbo, errantes como civilización, nunca íbamos a poder construirnos. Entonces es ahí donde a ellos se les ocurre empezar a darle el conocimiento de la agricultura. ¿Para qué? Para que las civilizaciones estuvieran estáticas, fueran sedentarias y se establecieran en un lugar. A partir que estuvieron establecidas, resurge un nuevo conocimiento. Pero mientras se manejaban en tribus nómadas, no había un conocimiento más que el de la caza. Pero cuando los aliens deciden entregar también granos y cereales que habían sido modificados genéticamente para que el humano nuevo, creado de la Tierra, pudiera alimentarse y desarrollarse. Entonces, cuando se los entregan, es ahí donde comienza y empiezan a surgir las grandes ideas y el nuevo conocimiento, porque a partir de que les entregan el conocimiento de la agricultura, tú sabes qué es lo que tuvieron que hacer. Efectivamente, tuvieron ellos que empezar a observar las estrellas, entonces tuvieron que aprender astronomía, pero también tuvieron que aprender astrología, el poder de los astros y la influencia en nosotros. Entonces, a raíz de este gran plan que los aliens comienzan a convertirnos en sedentarios, comienza a resurgir la religión, la civilización, la sociedad, la filosofía, etcétera, etcétera. Pero es hasta ahí. Mientras éramos tribus que andábamos por todos lados como nómadas, no surgía el conocimiento hasta que los aliens deciden establecernos. Es ahí donde ya empieza a surgir una nueva civilización. Fíjate cómo aparece el maíz. El maíz, extrañamente, es un cereal que ha sido modificado, una planta que fue modificada. ¿Y quién la trajo? Quetzalcóatl. Antes de Quetzalcóatl no existía eso.